Hay una versión de mí que todavía está convencida que va a morir en Bogotá. No lo digo con drama, lo digo con la precisión de alguien que recuerda exactamente cómo se ve el mundo cuando tu ciudad es el horizonte completo. Cuando afuera es una categoría abstracta, cuando los viajes existen en las películas, en los comerciales, en las vidas de otras personas que claramente nacieron con un tipo de suerte muy diferente al tuyo. Esa versión de mí no era infeliz, era aburrida, que es peor. Porque el infeliz sabe que algo está mal, el aburrido no sabe lo que le falta. Y eso no saber lo que le falta es una forma muy particular de pobreza que no tiene que ver con dinero. Hoy vamos a hablar del movimiento. No como ejercicio, no como infografía de Instagram que te dice que caminar 30 minutos al día va a cambiar tu neurología. Vamos a hablar de movimiento como una forma de regulación emocional, como una medicina, como una identidad. Y esto es lo que me interesa más. Vamos a hablar de cuándo esa medicina deja de funcionar. Porque hay algo que nadie te dice cuando finalmente empiezas a moverte, que eventualmente el movimiento puede verse como problema. Esto es Cosecha Salvaje y yo soy alguien que encontró su hogar moviéndose y que tardó demasiado tiempo en darse cuenta que también necesitaba detenerse. Hay preguntas que guardamos para nosotros mismos, porque en voz alta se escuchan raras. Aquí las hacemos en voz alta. Soy Vivian, esto es Cosecha Salvaje. Cada semana, una pregunta nueva. Crecí en una familia que no era pobre y tampoco era rica, y eso, esa zona media, esa estabilidad sin exceso, tiene una textura muy específica. La estabilidad sin exceso significa que hay comida, hay colegio, hay educación, que hay cumpleaños con torta, pero no hay vacaciones en el sentido en que otras familias usan esa palabra. No hay el verano en el que fuimos a la costa, no hay playas de las que presumir el lunes en el colegio, hay el parque, hay la casa de la tía, hay Bogotá. Y Bogotá no es poco, que conste, Bogotá es una ciudad enorme, compleja, contradictoria, llena de capas, pero cuando es lo único que conoces deja de ser una ciudad y se convierte en el mundo. Y el mundo que conoces tiene una tendencia particular a sentirse pequeño. Yo tenía 15 años cuando vi por primera vez el mar. No fue un viaje familiar, fue una huida, me volé de la casa literalmente y en esa versión adolescente de la libertad, caótica, asustada, completamente sin plan, llegué a la costa y el océano estaba ahí enorme sin disculparse por su tamaño. Nunca se me va a olvidar eso, no el mar en sí, aunque el mar también, sino la sensación de que el mundo era más grande de lo que mi mente había podido calcular en ese momento. Que había cosas que simplemente no caben en la geometría de lo que conoces. El mar no me curó nada. Tenía 15 años y estaba huyendo de algo, pero me enseñó una cosa que todavía cargo, que la geografía cambia la perspectiva literalmente, físicamente. Pararte en un lugar diferente te hace ver diferente. Y yo todavía no sabía que eso iba a convertirse en algo parecido a una adicción. Mi primer viaje en avión fue de adulta. Eso también es importante decirlo, porque hay personas para quienes tomar un avión es tan normal como tomar un bus. Para mí era ciencia ficción, era la categoría de cosas que le pasan a la gente en las películas. A los personajes que tienen maletas buenas y andan con seguridad en aeropuertos, yo no tenía maleta buena, yo solo tenía ganas. Y resulta que con ganas también se puede. Hay una pregunta que quiero hacer y quiero que la pienses en serio antes de que yo la responda. ¿Alguna vez has hecho algo que te hiciera sentir regulado? No feliz, no emocionado, sino regulado, como si las piezas volvieran a su lugar, como si el ruido interno bajara unos decibelios, como si pudieras respirar de manera diferente. Para algunas personas eso puede ser cocinar, para otras correr, para muchas otras es música, no solo escucharla, sino tocarla. Para mí es distinto, para mí por muchos años eso fue moverme de un lugar a otro. Y eso tiene una base. No lo digo para sonar interesante, lo digo porque es literalmente lo que pasa en el cerebro. Cuando viajas, cuando te expones a entornos nuevos, a idiomas que no conoces, a sistemas de transporte que no entiendes, a menús que no puedes leer, tu cerebro entra en un modo de atención diferente. Los neurocientíficos lo llaman la atención involuntaria restauradora. Ese es el tipo de atención que se activa cuando el entorno es lo suficientemente interesante para distraerte de ti mismo, pero no lo suficientemente amenazante como para estresarte. Rachel y Stephen Kaplan, dos investigadores de la Universidad de Michigan, desarrollaron en los 90 lo que llamaron la teoría de la restauración de la atención.
La idea es que nuestra atención dirigida, la que usamos para trabajar, para resolver problemas, para tomar decisiones, se agota y que los entornos que generan lo que ellos llaman fascinación suave, naturaleza, lugares nuevos, paisajes cambiantes, permiten que esa atención dirigida descanse y se restaure. Dicho en cristiano, cuando ves algo que no habías visto antes, tipo en mi caso, un venado en Michigan, un Bambi, por decir algo, tu cerebro no para, no piensa en lo que tienes pendiente, no rumía, solo mira. Y ese momento de parar es más medicinal de lo que parece. Pero hay más. Los entornos nuevos también activan lo que se conoce como la respuesta de novedad en el sistema dopaminérgico. Básicamente tu cerebro libera dopamina en anticipación a lo nuevo, no en respuesta a lo nuevo, en anticipación. El sistema de recompensa del cerebro está diseñado para emocionarse con lo que todavía no conoce. Y adivina qué, eso también significa que eventualmente lo nuevo deja de ser nuevo y entonces necesita más. Esto es importante porque no estoy describiendo un vicio en el sentido moral de la palabra, estoy describiendo una mecánica neurológica. El problema no es la persona, el problema es que la medicina que funciona para regularte también puede convertirse en la razón por la cual ya no puedes regularte sin ella. Esto es exactamente lo que me pasó. Solo que tardé mucho tiempo en darme cuenta. Voy a hacer un pequeño desvío técnico y te prometo que vale la pena. Quédate ahí. Existe en psicología un concepto que se llama regulación emocional y es exactamente lo que suena, la capacidad de gestionar, modular y responder a tus propios estados emocionales de manera flexible. No de no sentir, eso no es regulación, eso es disociación, sino de sentir y poder manejarlo. Las personas desarrollan estrategias de regulación emocional. Algunas son adaptativas, respirar, hablar con alguien, escribir, hacer ejercicio, llorar. Otras son menos adaptativas, evitar, disociar, alcohol, trabajar hasta el agotamiento. Y algunas estrategias son adaptativas en ciertos contextos y desadaptativas en otros. El movimiento, viajar, cambiar de lugar, siempre tener el siguiente destino en la mira, puede ser una estrategia de regulación emocional profundamente funcional, especialmente si vienes de un ambiente donde la vida era estable pero sin estimulación, donde el mundo era predecible pero pequeño, donde el horizonte no prometía nada nuevo. Para alguien así moverse es literalmente expandir el horizonte interno. Hay una investigación interesante de Adam Galinsky de la Columbia Business School que muestra que la exposición a culturas extranjeras, tipo vivir en otro país, aprender otro idioma, navegar otra forma de hacer las cosas, está asociado con mayor flexibilidad cognitiva, mayor creatividad, mayor tolerancia a la ambigüedad. Las personas que han vivido en más culturas tienden a ser mejores para ver un mismo problema desde múltiples ángulos. ¿Sabías que el acto de aprender a navegar un sistema de transporte desconocido activa las mismas regiones cerebrales que se usan para resolver problemas complejos? Un estudio de 2017 publicado en Current Biology encontró que los taxistas londinenses que tienen que memorizar la geografía completa de una de las ciudades más complejas del mundo desarrollan literalmente más materia gris en el hipocampo. El movimiento físico en el espacio transforma el cerebro físicamente. El movimiento no solo es metáfora, es literalmente estructura neuronal. Pero aquí está el giro. El mismo Galinsky también encontró que el efecto benéfico de vivir en el extranjero depende enormemente de algo que él llama adaptación activa. No es suficiente con estar en otro lugar, hay que estar presente en ese lugar, involucrarse, intentar entenderlo. La persona que vive en 10 países, pero siempre en una burbuja de expatriados, siempre con la misma red de compatriotas, siempre en los mismos restaurantes internacionales, esa persona no necesariamente se beneficia de la misma manera. Lo que cambia no es el movimiento en sí, es la calidad de atención que llevas al movimiento. Y esto es donde empieza a complicarse mi historia. Porque cuando el movimiento es tu trabajo, cuando es tu contrato, cuando es la estructura de tu vida, la calidad de la atención cambia. Ya no llegas a un lugar como explorador, llegas como empleado. Y eso es completamente diferente. Mi primera vez fuera de Colombia fue en el 2018 y no fue a París, no fue a Nueva York, no fue a ninguno de esos lugares que aparecen en las fantasías de la gente cuando piensan en el primer viaje al extranjero. Fue Kalamazoo, Michigan, en Estados Unidos. Kalamazoo. Y sí, así se llama, no me lo inventé. Kalamazoo no es un destino turístico, es muy bonito. No aparece en la lista de los 10 lugares que debes visitar antes de morir, no. Es una ciudad del medio oeste americano, con una universidad, un clima
que en invierno te hace cuestionar tus decisiones de vida y una calma que a alguien de Bogotá le resulta casi desconcertante. Fue idea de mi mamá que aprendiera inglés, de hecho. Y hasta ese momento la idea me parecía absolutamente absurda y sin sentido, como ¿para qué? ¿Para quién? Yo vivía en Bogotá, mis amigos estaban en Bogotá, mi vida está en Bogotá. El inglés era un idioma de películas que no necesitaba hablar. Y entonces llegué a Kalamazoo y vi un Bambi, no un venado en el zoológico detrás de un vidrio con un letrero que le explica literalmente un venado en el jardín de alguien caminando como si fuera completamente normal que un animal de ese tamaño y esa gracia existiera a 15 metros de una casa con un porche y con una camioneta estacionada. Yo me quedé petrificada, maravillada. También vi un zorrillo de noche cruzando la calle completamente seguro de sí mismo. Y si alguna vez han visto un zorrillo, no en una caricatura como en los Looney Tunes, no en internet, hay algo en su nivel de autoconfianza que es casi admirable. Ese animal no le tiene miedo a nada. Yo sí tenía miedo de todo y sin embargo algo en verla me hizo reír. Era difícil, no voy a romantizarlo completamente. El idioma era una barrera real. No entendía la mitad de lo que me decían. La comida era diferente, no siempre de manera buena. El clima era completamente diferente, muy similar a Bogotá en el verano, pero era real. Era un tipo de dificultad que se sentía productiva. Cada pequeña cosa que lograba, pedir comida en inglés, sin repetir la orden, entender una instrucción completa, hacer una broma y que la otra persona se riera, se sentía como una pequeña victoria que nadie me había enseñado a anticipar. Y eso, esa sensación de competencia ganada es una de las cosas más reguladoras que existen para el sistema nervioso humano. Regresé a Colombia con algo que no tenía nombre todavía, pero que reconocí mucho después. Quería ver más. No en el sentido ansioso de que necesito un checklist de países, sino en el sentido genuino de alguien que descubrió que el mundo tiene texturas y que la ciudad donde nació no puede enseñarle. Pensé que mi límite era Estados Unidos, la verdad, no sabía todavía lo que venía. Cuando conseguí mi primer trabajo en cruceros, pensé que había encontrado el truco y en cierta manera lo fue. Los cruceros son un universo paralelo, no funcionan con sus propias reglas, su propio ritmo, su propio tiempo, su propia jerarquía. Son simultáneamente un hotel de lujo y una ciudad flotante, una comunidad de trabajo intenso y dependiendo del día y del departamento, algo que se parece mucho a una realidad alternativa donde los días de la semana no significan lo mismo. Pero lo que me importa contarte no es la logística, es la experiencia. Porque cuando estás en un crucero como trabajador y el barco llega a un puerto nuevo y sales a caminar por una ciudad que nunca has pisado con tiempo limitado y energía alta, algo en el cerebro se prende de una manera que es difícil de describir con precisión y fácil de entender con el cuerpo. Era Grecia, era Turquía, las Bahamas, era Noruega, eran lugares que antes existían solo en categorías abstractas. Europa, el Caribe, Escandinavia, y de repente tenían olor, tenían temperatura, tenían el ruido específico de sus mercados y el azul particular de sus aguas y la textura de sus adoquines bajo los pies. ¿Sabías que los investigadores del campo de la geografía del bienestar, si eso existe, han encontrado que la diversidad de entornos físicos a los que una persona se expone a lo largo de su vida está correlacionada con mayor adaptabilidad psicológica? No es solo que viajar te hace sentir bien en el momento, es que la acumulación de entornos diversos parece entrenar el cerebro para procesar la novedad con menos ansiedad y más curiosidad, lo que significa que cada vez que llegaba a un nuevo puerto no solo estaba disfrutando, estaba literalmente ampliando la capacidad cerebral de manejar lo desconocido. Turismo con beneficios neurológicos. Alguien debería poner eso en los folletos. Mi cerebro estaba siendo entrenado y yo pensaba que solo estaba pasándola bien. Estaba enamorada no de una persona, sino de la sensación de estar en movimiento, de la promesa de que la próxima parada existía, de que había siempre un siguiente, en esa búsqueda de aventura genuina, no performativa, no para Instagram, sino en el sentido profundo de alguien que finalmente está vivo de una manera que no sabía que era posible. Encontré algo inesperado, encontré un tipo de hogar, no un lugar, un ritmo, el ritmo de llegar, descubrir, adaptarse, partir. Ese ciclo se volvió mi estabilidad, no la casa, no la ciudad, el mismo ciclo. Y por un tiempo muy largo, eso fue suficiente. Fue más que suficiente, fue de hecho todo.
Pero aquí está la cosa sobre las medicinas. Funcionan hasta que dejan de funcionar. Y a veces no sabes exactamente en qué momento cruzaste esa línea. Voy a pausar la historia un momento para hablar de algo que llevo pensando desde hace mucho tiempo. ¿Qué es un hogar? No en el sentido práctico, no en el lugar donde vives con tus cosas y donde recibes correspondencia, sino en el sentido profundo, fenomenológico, si quieren ponerse técnicos. ¿Qué hace que un lugar se sienta como tuyo? El filósofo Gaston Bachelard escribió algo en 1957 que sigo encontrando perturbador en la mejor manera posible. En su libro La poética del espacio, Bachelard propone que el hogar no es un objeto arquitectónico, no son las paredes ni el techo, el hogar es un estado de la imaginación, es el primer universo en el que yo aprendo a soñar y eso, esa primera geometría imaginativa nos acompaña para siempre como una especie de plantilla emocional. Dicho de otra manera, llevamos el hogar con nosotros, no como un peso, como una estructura. Y aquí está el problema cuando tu hogar aprendido es el movimiento mismo. El movimiento no tiene geometría fija, no tiene paredes en las que colgar nada, no tiene esquina donde dejar las llaves, es por definición lo opuesto a una estructura. Hay un concepto en la psicología existencial que se llama, perdón mi alemán, Heimatlosigkeit. Es alemán porque los alemanes sabemos que tienen una palabra para absolutamente todo y significa algo parecido a la falta de patria, pero no en el sentido político, en el sentido interno. La sensación de no pertenecer a ningún lugar, de estar siempre en tránsito, de que no hay tierra firme debajo de los pies. Los filósofos existenciales, Heidegger en particular, aunque Heidegger era también un problema como persona, así que hay que leerlo con cuidado, hablaron mucho de la diferencia entre estar en casa en el mundo y estar arrojado en él. El Dasein heideggeriano, el ser ahí, el estar en el mundo, implica que los seres humanos somos fundamentalmente seres localizados. Necesitamos una ahí, un punto de referencia, un lugar donde el mundo adquiere sentido. Cuando ese punto de referencia es siempre móvil, el sentido también se vuelve móvil. Y hay un momento que para mí llegó más tarde de lo que debería haber llegado, pienso, en que lo móvil deja de sentirse como libertad, empieza a sentirse como desorientación. No digo que quedarse quieto es la respuesta, digo que ningún extremo lo es. El psicólogo Abraham Maslow, en su jerarquía de necesidades, sí, una pirámide que todo el mundo conoce y que es más compleja de lo que parece en los libros de texto, incluye la seguridad y la pertenencia como necesidades fundamentales, no lujos, no necesidades tan básicas como comer. Y la pregunta que eventualmente tuve que hacerme fue, ¿cuánto tiempo puedes vivir sin cubrir una necesidad básica antes de que el cuerpo te pase la cuenta? La respuesta resulta es más de lo que piensas, pero la cuenta siempre llega. Nadie esperaba que una pandemia fuera a enseñar algo sobre el hogar, pero la pandemia del 2020, el mundo para, los cruceros paran, yo tengo que irme a tierra y de repente después de años de movimiento como estructura de vida, me encuentro en un lugar quieta, con paredes, con una rutina que depende de mí en lugar de depender de un itinerario de barco. Y lo que sentí y tuve que sentarlo y examinarlo porque no era lo que esperaba sentir fue alivio. No ansiedad por estar quieta, no desesperación por no poder viajar, alivio. Me podía mover dentro de mi propio espacio sin tener que coordinarlo con nadie. Podía beber lo que quería cuando quería, podía hacer nada, nada de nada. El tipo de nada que cuando vives en un barco con compañeros de cuarto y turnos de trabajo simplemente no existe. Y eso no tenía nombre todavía, pero lo reconocí en el cuerpo antes de poder nombrarlo. Se llamaba privacidad. Privacidad no es solo no tener gente mirando, privacidad es poder existir sin ser observada, sin tener que modular tu presencia para el consumo del otro, sin que tu estado de ánimo sea visible para alguien que también vive en el mismo metro cuadrado. Cuando estás en un barco de crucero compartes casi todo con compañeros de trabajo, no eres dueña de tu tiempo libre en el sentido real de la palabra. Siempre hay alguien, siempre hay ruido, siempre hay posibilidad de encontrarte con alguien que te conoce. Y yo pensaba que eso me gustaba, que era extrovertida, bueno, no realmente, que la gente me energizaba. Y en parte sí, pero descubrí durante la pandemia que también hay una parte de mí que necesitaba de manera no negociable, de manera que no sabía que era tan fundamental estar sola con sus propios pensamientos, sin que nadie pudiera interrumpirlos. El filósofo Paul Tillich
que escribió cosas extraordinarias sobre la soledad y la sociedad, hacía una distinción que encuentro muy precisa. Decía que hay diferencia entre soledad, que es la condición de estar solo, y solitud, que sería algo como la soledad elegida, que es el espacio que uno crea activamente para estar consigo mismo. La soledad te pasa, la solitud tú la eliges, y esa diferencia entre lo que te pasa y lo que eliges cambia absolutamente todo. Durante la pandemia, por primera vez en mucho tiempo, elegí estar quieta, no me fue impuesto por el miedo, me fue ofrecido por las circunstancias y lo elegí, y en esa elección descubrí algo sobre mí mismo que el movimiento constante me había impedido ver, que quería un lugar mío, solo mío, un lugar donde mis cosas estuvieran cuando volviera, donde no tuviera que negociar el espacio, donde el silencio fuera mío. ¿Sabías que la investigadora Sherry Turkle del MIT, autora de Alone Together, argumenta que la soledad de calidad es una condición necesaria para el desarrollo del yo? No como lujo, no como condición, que las personas que nunca tienen tiempo verdaderamente solo, tiempo no llenado con pantallas o con compañía, con movimiento, desarrollan una relación más superficial con su propio mundo interno, lo cual me hace pensar que todos esos años de movimiento constante, de siempre tener compañía forzada, me mantuvieron en la superficie de mí misma, no por cobardía, no eh, por falta de espacio para ir más profundo. El hogar resultó ser el lugar donde podía ser superficial conmigo misma sin consecuencias y profunda cuando quería. Y cuando tuve que volver al barco fue difícil de una manera diferente a como siempre había sido difícil partir. Antes salir era emocionante aunque doliera. Esta vez salir era solo difícil. No había emoción que la compensara, algo había cambiado y no era el crucero, era yo. Quiero hacer una pausa aquí para hablar de algo que me parece importante en el contexto cultural más amplio. Vivimos en una era en que el movimiento está fetichizado. No digo que viajar sea malo, absolutamente no. Digo que hay una narrativa cultural que convirtió el viaje en una forma de capital social, en un indicador de interés, de ambición, de amplitud de miras. El que viaja mucho es, en lógica de ciertos círculos, automáticamente más interesante que el que no viaja. Y eso crea una especie de jerarquía implícita que tiene consecuencias reales. Por un lado, excluye a la gente para quien viajar no es una opción económica, que es la mayoría de la humanidad. Hay que decirlo, el viaje como señal de estatus no es nuevo, pero se ha democratizado lo suficiente para crear una clase media de viajeros que se sienten parte de una tribu global, la tribu de los que han visto mundo, mientras que al mismo tiempo siguen existiendo millones de personas para quienes esa tribu es completamente inaccesible. Yo vengo de ese lado, del lado donde el viaje era ciencia ficción, y puedo decirte con certeza que hay una diferencia entre viajar porque lo elegiste y viajar porque lo pudiste. Son motivaciones distintas, producen experiencias distintas y a veces producen relaciones distintas con el movimiento. Pero por otro lado, y esto es lo que más me interesa explorar, hay una narrativa cultural que dice que quedarse quieto es fracaso, que no haber salido es síntoma de algo, de miedo, de conformismo, de falta de ambición. Y eso también es una distorsión. El escritor y monje budista, no sé cómo se pronuncia, Thich Nhat Hanh, tiene un concepto que me gusta mucho, la idea de que la presencia plena, el estar verdaderamente aquí y ahora en este lugar, es una forma de viaje interior que no requiere moverse físicamente. Que hay personas que han cruzado el mundo y no han estado presentes en ningún lugar, yo era una de esas. Y hay personas que nunca han salido de su ciudad y conocen la profundidad de un solo árbol mejor que cualquier turista conoce un continente. No estoy diciendo que uno es mejor que el otro, para nada. Estoy diciendo que la profundidad no está necesariamente en el movimiento, está en la atención. Y en Colombia, en Latinoamérica, en general, hay una relación particular con el concepto de quedarse. Culturalmente, quedarse tiene connotaciones distintas a las que se tiene en Europa o en Estados Unidos. Quedarse puede significar familia, raíces, responsabilidad, lealtad. Moverse significa traición, abandono, distancia, pérdida. Y navegar esas dos narrativas, la global que glorifica el movimiento y la local que lo mira con desconfianza, es un ejercicio de identidad constante. ¿Sabías que en los estudios de psicología transcultural los investigadores han encontrado diferencias significativas en cómo las culturas colectivistas versus las individualistas procesan la idea de separarse del lugar de origen? En culturas con alta orientación colectivista, como la mayoría de las culturas latinoamericanas,
Irse puede generar lo que algunos investigadores llaman culpa de migración, incluso cuando la partida es completamente voluntaria y beneficiosa. El yo no se percibe como una unidad separada de la comunidad, y separarse del lugar significa en algún nivel separarse de parte del yo. Yo no sé cuánto de mi relación con el movimiento fue elección pura y cuánto fue en una negociación constante con esas dos narrativas, la que decía sal y ve el mundo y la que decía ¿y para qué? Si aquí lo tienes todo. Probablemente las dos, probablemente ni me daba cuenta. Voy a hacer una pausa aquí para reconocer algo que tiene su dimensión cómica. Hay una industria entera construida alrededor de la idea de ser nómada. El nómada digital, el remote worker en Bali, el influencer de viajes que trabaja desde una hamaca con una laptop que curiosamente nunca tiene el brillo de pantalla en el ángulo del teclado de una persona que realmente está trabajando en una hamaca. Yo no era ese tipo de nómada, para nada. Era un tipo mucho menos glamuroso, el tipo de nómada que tiene que compartir camarote con otra persona, el tipo de nómada cuyos puertos de escala están determinados por un itinerario corporativo, no con la inspiración del mañana, el tipo de nómada que a veces llega a un lugar increíble y tiene exactamente 4 horas para disfrutarlo antes de que el barco parta. 4 horas en Rodas, 4 horas. Es lo suficiente para entender que Rodas es extraordinariamente hermoso y que te hubiera gustado tener 4 días, no 4 horas. Hay algo ligeramente absurdo en eso y creo que hay que nombrarlo, porque la narrativa del movimiento tiende a romantizarse hacia arriba, hacia el glamour, la libertad, la aventura, cuando la realidad cotidiana del movimiento constante incluye maletas que nunca se terminan de desempacar, porque para qué, si en 3 semanas te vas a otro lugar, relaciones de amistad que existen en una burbuja de tiempo limitado y que saben desde el principio que tienen fecha de vencimiento. La búsqueda constante del adaptador de corriente correcto para cada país, la negociación interna de cuándo llamar a casa teniendo en cuenta que estás en un uso horario diferente a la familia, eso de cómo que son las 2 de la mañana ya o cómo que es festivo, pero aquí son las 7 de la tarde, acá es un día normal. Y sí, así funciona la Tierra. Y a eso se suma algo que pocas veces se menciona en la conversación sobre el nomadismo, la fatiga de la curiosidad. Existe. La fascinación tiene un límite de procesamiento. Llega un punto en que llegas a otro lugar nuevo y en lugar de llenarte de asombro, piensas, ah, otro centro histórico que es exactamente igual al anterior, otra catedral, otro mercado con artesanías locales. Y eso no significa que hayas perdido algo fundamental, significa que eres humano y que tu sistema de respuesta a la novedad tiene capacidad finita. Pero cuando te das cuenta de que los lugares ya no te llenan de la misma manera que antes, cuando el dread de partir llega antes de haber llegado, cuando el día antes de irme de un lugar se convierte en algo que debo gestionar emocionalmente en lugar de algo que me emociona, ahí está la señal. La medicina dejó de funcionar. No dramáticamente, no de golpe, poco a poco, como casi todo lo importante. Hay una palabra en inglés que no tiene traducción perfecta al español, dread. No es miedo, el miedo es agudo, específico, tiene un objetivo claro. Dread es otra cosa, es más sordo, más difuso, es una anticipación oscura que se instala en el cuerpo mucho antes de que ocurra lo que temes, que a veces se instala incluso cuando no hay nada concreto que temer, solo la idea de lo que viene. Empecé a sentir ese dread el día antes de partir a cualquier lugar. Y eso fue la primera señal real de que algo había cambiado, fundamentalmente. Porque antes, en los primeros años, en los primeros cruceros, en los primeros saltos a lugares nuevos, el día antes de partir tenía su propio tipo de nerviosismo, sí, pero era el nerviosismo adrenalínico de la víspera, el tipo de nerviosismo que tiene más energía que miedo, el tipo que te mantiene despierta no por angustia, sino por anticipación. Este era diferente, este era el tipo de sensación que hace que el cuerpo se ponga pesado, que hace que las cosas pequeñas se sientan grandes, que hace que mirar la maleta en el suelo, la misma maleta de siempre, sea algo que hay que hacer con esfuerzo. Los psicólogos tienen un concepto para esto, se llama duelo anticipatorio. Generalmente se habla en el contexto de enfermedades terminales, de pérdidas que se acercan, pero el duelo anticipatorio existe también en situaciones mucho más cotidianas. Siempre que sabes que algo que valoras va a terminarse, el sistema emocional empieza a procesarlo antes de que ocurra. Y lo que yo estaba perdiendo, lo que se terminaba cada vez que salía, era la posibilidad de estar quieta.
la posibilidad de que los días se parecieran entre sí de una manera que no tuviera que gestionar. El lujo, y lo llamo lujo porque lo descubrí tarde y caro, de la privacidad. No estaba triste de dejar lugares, estaba triste de dejar la quietud. Y ese detalle, esa diferencia entre lo que creía que me dolía y lo que realmente me dolía, tardé tiempo en verlo claramente. Hay una cosa que el movimiento constante te entrena a hacer muy bien: postergarte a ti mismo, porque el movimiento tiene urgencias propias. Hay que llegar, hay que adaptarse, hay que trabajar, hay que funcionar, y todas esas urgencias son legítimas y reales, consumen el tiempo y la energía que de otra manera podrías usar para preguntarte qué es lo que realmente quieres. El movimiento es, entre otras cosas, una forma muy eficiente de no pensar en el movimiento. Nietzsche, sí, Nietzsche, que tenía sus propios problemas, pero también tenía sus momentos de lucidez, escribió algo que encontró pertinente: no hay hechos, solo interpretaciones. Y aplicado a esto, los mismos años de movimiento que yo llevaba como evidencia de libertad, otros lo pueden leer como evidencia de huida, y ambas interpretaciones tienen algo de verdad. ¿Era libre? Sí. ¿También estaba huyendo de algo? Posiblemente. ¿Puedo saberlo con certeza? No, la verdad no. Y creo que está bien no saberlo del todo. Lo que sí sé es esto: llegó un momento en el movimiento que ya no me regulaba, me desregulaba. Y la diferencia entre esas dos cosas es la diferencia entre una medicina que funciona y una que te está haciendo daño. Entonces, ¿qué significa todo esto? No lo voy a simplificar en una lección, no funciona así, pero hay algunas cosas que entiendo hoy que no entendía cuando antes estaba en el medio de todo esto. Primera cosa, el movimiento me reguló, genuinamente. Por años el movimiento fue una estrategia de regulación emocional que funcionó. Me abrió el mundo, me enseñó que el horizonte es siempre más ancho de lo que parece desde donde estás, me enseñó muchos idiomas, me dio flexibilidad cognitiva que uso todos los días o trato. Me enseñó que soy capaz de adaptarme a casi cualquier cosa, y eso es un capital que nadie me puede quitar. Segunda cosa, el movimiento también fue en algún nivel una forma de evitar construir. No porque lo eligiera conscientemente, nadie elige eso conscientemente, sino porque construir requiere quietud. Construir requiere que tú te quedes lo suficientemente quieta como para que las cosas echen raíces. Y yo siempre tenía el siguiente itinerario. Tercera cosa, la vida a veces te mueve de lugares donde no perteneces. Entonces, no te pregunta, no te avisa con mucha anticipación, no hace el proceso común, simplemente a través de circunstancias económicas, amorosas, oportunidades que aparecen, de necesidades que se cierran, de pandemias que nadie esperaba, te mueve. Y hay una versión de eso que puedes leer como fracaso o como pérdida. Y hay otra versión que puedes leer como que el universo tiene un tipo de eficiencia que no siempre es elegante, pero sí efectiva. Yo no estaba destinada a quedarme en los cruceros para siempre. Eso no lo sabía. Pero el cuerpo lo sabía antes que la mente. El dread era el cuerpo diciéndome: esto ya no es tuyo, ya no perteneces aquí. Y hay algo liberador en eso, incluso cuando duele. El psicólogo William Bridges, que escribió extensamente sobre las transiciones vitales, hace una distinción que encuentro útil: diferencia entre un cambio y una transición. El cambio es el evento externo: te vas del barco, te quedas en tierra, empiezas una nueva vida. La transición es el proceso interno que tiene que ocurrir para que ese cambio aterrice de verdad. El cambio puede ser rápido, la transición siempre es lenta. Yo estoy en la transición todavía, no en la parte de la crisis, esa ya pasó. En la parte donde construyes algo que no existía antes, donde las paredes son tuyas, donde las llaves cuelgan en el mismo gancho todos los días, y hay algo en eso, algo en la repetición, en la permanencia, en el saber que voy a estar aquí mañana y pasado mañana, que se siente como una forma de lujo que antes no valoraba porque nunca la había tenido. La privacidad como lujo, la quietud como medicina, lo que me regulaba cambió, y eso también está bien. Estoy construyendo una vida en tierra. Eso todavía suena extraño cuando lo digo, no mal, solo extraño, como una ropa nueva que todavía no tiene la forma de tu cuerpo, pero que elegiste tú. Y cuando miro hacia atrás, a los 15 años, en la costa huyendo de algo que no sabía nombrar, al Bambi en Kalamazoo, a los puertos que vi con 4 horas y la certeza que no era suficiente,
a la pandemia que me enseñó que el silencio también tiene valor, a los días antes de partir que se fueron llenando de dread en lugar de emoción, no lo leo como una historia de error, lo leo como una historia de tiempo. Cada cosa ocurrió cuando tenía que ocurrir. No porque el universo sea particularmente justo o particularmente benevolente, no creo eso, sino porque la secuencia importa. No podría valorar la quietud si no me hubiera movido. No podría valorar la privacidad si no la hubiera compartido. No podría valorar el lugar si no hubiera sido por mucho tiempo sin lugar. Hay una idea en el pensamiento estoico, especialmente de Marco Aurelio, que era emperador romano y también curiosamente uno de los más lúcidos pensadores sobre la aceptación que ha existido, que dice que algo parecido a esto, los obstáculos no están en el camino, son el camino. Yo no diría exactamente eso, porque hay cosas que son simplemente obstáculos y romantizarlos no los hace más útiles. Lo que me movió de los lugares donde no pertenecía no fue fácil mientras ocurría y fue necesario de todas maneras. No siempre puedes saber mientras estás dentro si lo que estás viviendo es crecimiento o es pérdida. A veces son las dos cosas al mismo tiempo y a veces la perspectiva llega cuando ya estás suficientemente lejos, geográficamente, temporalmente, emocionalmente, como para ver la figura completa. Me alegra haberme movido tanto como me moví. Me alegra que no pude quedarme atrás. Me alegra que la vida fue más grande que mis planes. Y me alegra con la misma intensidad, sin contradicción, que ahora estoy quieta. La medicina cambió. Y eso también es una forma de sanar. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Gracias por quedarte hasta el final. Si algo de esto resonó, compártelo con alguien que también lo necesite escuchar. Encuéntranos en Spotify, busca Cosecha Salvaje, el link está en la descripción. Nos vemos en la cosecha.